Bueno, a ver si podemos. Estamos intentando probar si con los arreglos funciona. El, yo les había dicho que iba a incorporar algunos textos en YouTube de temas que por ahí no vamos a hablar en las charlas, en las clases, porque hay que acotar un poco el tiempo y como finalmente la aprobación va a ser como sabemos que va a ser, o sea, no sabemos nada, vamos a ir cargando algún otro material más. El texto que yo voy a charlar con ustedes ahora tiene que ver con los gauchos. El gaucho, el prototipo criollo de la Pampa, digamos, es un producto social que se va a dar en muchos lugares de América, en las llanuras americanas. No se le va a llamar gaucho en las demás, por ejemplo, qué sé yo, en Venezuela le llaman llaneros, pero en todas va a darse este tipo social que va a aparecer en una sociedad como la española, que estaba rígidamente clasificada en tres grandes grupos sociales, que no eran sociales, eran étnicos, y que va a producir un sinnúmero de cambios. Para los españoles, la sociedad americana estaba compuesta por tres grupos étnicos: los indios, los blancos y los negros. Estos eran los tres grupos. La idea primigenia de que fueran tres grupos separados no va a funcionar, y esto va a hacer que de esos grupos se produzca también una relación, una mezcla, dicen los libros. La mezcla entre el indio y el blanco es el mestizo, la mezcla entre el mulato y el blanco, el negro y el blanco es el mulato, la mezcla entre el negro y el indio es el sambo. En general, la corona española no apreciaba estas mezclas, especialmente el sambo, la de negro e indio, porque partía del criterio que eran dos razas degeneradas, y de dos razas degeneradas el resultado nunca podía ser bueno. En el caso de la mezcla, estoy usando la palabra mezcla a propósito, bueno, a ver por qué, de la mezcla del blanco y el indio, no, aunque no la quisieran, no la podían desalentar. Piensen ustedes que la conquista la hacían hombres solos, soldados, brutales, y a la falta de mujer se apropiaban de las indias. Otra forma del sometimiento de un pueblo es el sometimiento sexual de sus mujeres. Y en el caso de los blancos y los negros, la situación es muy parecida. El blanco que compraba negros, si compraba negras para alguna razón de trabajo, esas negras se convertían posteriormente, si eran jóvenes y bonitas, en mancebas del blanco. Eran violadas por los blancos, y de ahí nacía el mulato. El blanco en general se caracterizaba por dos grandes grupos: los peninsulares y los criollos. Eran blancos los dos, de padre y madre blanco, o sea, no había mezcla de ningún tipo. Los peninsulares como peninsulares tenían una posición de privilegio, los criollos como criollos dentro de la blancura tenían una situación de, digamos, de menor privilegio. Inclusive, paradójicamente, se podría haber dado que un matrimonio con un hijo que estaba en España se venía a América, acá en América le nacía un segundo hijo, dos hijos del mismo matrimonio. Sin embargo, el peninsular por peninsular tenía privilegios que su hermano por criollo no podía tener. Criollo, recuerden, para el Imperio Español era el hijo de padre y madre blanca nacidos en América. Nada que ver con la idea de criollo que manejamos nosotros ahora. Además seguían con las clasificaciones, porque decían, bueno, pero entre un mestizo y un indio lo que va a salir no puede ser mestizo, entonces había otra categorización, y así sucesivamente. Una obsesión por clasificar a estos grupos. Era la idea que se manejaba en la época colonial, donde claramente a cada grupo le correspondía un rango. Yo recién dije a propósito mezcla, y aclaré que lo iba a aclarar. Busquen ustedes en cualquier libro qué es el mestizo, qué es el mulato, y van a encontrar que dice que el mestizo es la mezcla de blanco e indio, y que el mulato es la mezcla de blanco y negro. Bueno, falso.
no hay mezcla, no hay producto de una unión entre dos hombres. Para que haya un producto, o sea, un nacimiento, la unión tiene que ser entre un hombre y una mujer. Pero ¿y por qué lo disimulan de esa manera? Porque si no tienen que estar diciendo que todos los mestizos eran las mujeres indias violadas por los blancos y todos los mulatos eran las mujeres negras violadas por los blancos. Y queda feo. Mejor lo pasteurizamos, lo ponemos en un nivel donde la gente lo lea, lo repita y nunca se entere de nada. Esa sociedad planteada de esa manera, sin embargo, va a sufrir algunos cambios con el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque así como hay un núcleo blanco, peninsular y criollo, hay un núcleo negro esclavo y hay un núcleo aborigen que en su gran mayoría se retira, pero que muchos van a quedar asociados ahí, pegados a la sociedad blanca. Esa sociedad con privilegios para uno, los blancos, importante, y con falta de derechos para todos los demás, va a ir generando la aparición de un nuevo tipo social, que es el primer tipo social en América. No tiene nada que ver con lo étnico. Esto no es mulato, indio, negro, mestizo, no. Es el hombre de campo que puede ser blanco, pobre, puede ser mestizo, puede ser aborigen, puede ser negro, puede ser mulato. Lo que lo caracteriza no es su origen étnico, sino que lo caracteriza es su inserción social. ¿Y cuál es la inserción social de estos hombres en esta sociedad? Marginados, no incorporados, despreciados por la sociedad blanca, van a abandonar las ciudades y se van a instalar a vivir en las afueras de las ciudades, con formas de vida muy austeras. Estamos hablando de una sociedad que era muy austera, pues para estos hombres, para los gauchos, así se les va a llamar, se les llama gauderio primero, luego se va a simplificar en gaucho. Para estos gauchos la forma de vida era muy simple. Esto es, ellos vivían en el campo, no tenían nada, el caballo, lo único que tenían, y la montura, que era lo que necesitaban. Podían o no tener mujer, tampoco era determinante. La vivienda era un rancho de barro y paja que se deshacía con velocidad y no importaba. No tenían bienes. Comían de lo que abundaba. ¿Y qué abundaban? Las vacas. Como abundaban las vacas, comían carne. La carne, aunque algunos de ustedes se pongan a llorar por lo que voy a decir, la carne era gratis en esa época. No tenía el más mínimo valor. ¿Por qué? Por lo que dijimos la otra vez cuando hablábamos del nicho ecológico. Hay tanta carne en cuatro patas y caminando por la llanura pampeana que no vale nada, no tiene valor. Cuando algo abunda de una manera monstruosa, no tiene ningún valor económico. Para que tenga valor económico, no puede abundar. Y las vacas abundaban de manera descontrolada. En la época colonial, en la última parte de la época colonial, va a aparecer una actividad económica que tome provecho de las vacas, pero que tampoco va a implicar ninguna pérdida para el gaucho. ¿Por qué? Porque esa actividad económica se le va a llamar la vaquería. ¿Y qué era la vaquería? La vaquería era cazar vacas, ¿no? Matarlas, correrlas, eran cimarronas, recuerden, no salvajes, cimarronas, correrlas y matarlas. ¿Para qué? Para aprovechar lo único que tenía valor en esa época, que era el cuero. Solo el cuero, la carne no. Vuelvo a repetir, si alguno está en una crisis de llanto en este momento, las carnicerías de la ciudad vendían la carne por media res, y los esclavos iban, compraban y se comía lo que se quería, además se lo tiraba a la calle, por eso los perros cimarrones todo el tiempo. Las achuras, sigan llorando, las achuras las regalaban, o las tiraban al riachuelo desde el matadero, las regalaban porque a nadie le importaba, solo a los muy pobres le podía importar, no tenía ningún valor. El cuero sí, el cuero empieza a tener valor para poder utilizarlo en Europa, para todo lo que implique cuero, botas, zapatos, correajes, los elementos que necesita el caballo como montura, todo. O sea, hay un montón de utilidades del cuero, y acá el cuero es gratis.
Por lo tanto, la actividad económica que va a surgir es la vaquería. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema este. ¿Cuál es el pequeño problema? Es un animal cimarrón, no es tan simple atacarlo, cazarlo, matarlo, y para eso se necesita un hombre idóneo, o sea, un hombre preparado para esto. Y ahí es donde aparece la primer utilidad del gaucho. ¿Cuál va a ser la primera utilidad del gaucho? Salir a cazar vacas. Se contrataban 20 o 30 gauchos a caballo y se salía a la llanura a perseguirlo. El ganado se escapa naturalmente y los gauchos lo corren con los caballos. Cada gaucho llevaba una hoz. Una hoz es esto, un palo con una media luna. Les aclaro que soy indiferente a todas las burlas que puedan hacer de mis dibujitos. Un palo con una media luna con una vara de 3 metros. Entonces los gauchos se acercaban a las vacas por detrás, le cortaban el garrón, un talón de Aquiles de una de las patas, y la vaca se caía. Seguía viva, por supuesto, pero se caía, no se podía levantar nunca más. Por lo tanto, los gauchos seguían 20, 30, 40, 50 hombres persiguiendo, y vacas que iban cayendo. Cuando los caballos ya no daban más, ahí paraban, se bajaban del caballo y facón en mano volvían hacia el principio. Habían aparecido las carretas, se mataba a las vacas y se las cuereaba y se juntaba el cuero y la carne, qué sé yo, piensen en una vaca más chica de las actuales, unos 300 kilos. La carne quedaba abandonada en el campo. ¿Qué se iba a hacer con la carne? No había forma de conservarla, no había cantidad de personas para alimentarse, por lo tanto se la abandonaba en el campo. Y se traían los cueros acá a Buenos Aires, se los trataba un poco para enviarlos a Europa. Para que ustedes tengan una noción de lo que estoy diciendo. Hay registros del puerto de Buenos Aires al final de la época colonial que hablan de 1 millón de cueros de vaca salidos en un año en el puerto. 1 millón de cuero de vaca. Si cada vaca pesa 300 kilos, es 300 millones de kilos de carne que quedaban en el campo tirados, que se pudrieron. Pasto para las alimañas, para los perros cimarrones, y se abandonaba, no había una posibilidad. Por eso, cuando el gaucho quería comer, mataba una vaca y mientras entregara el cuero, después no había ningún problema, porque la carne no le interesaba a nadie. Entonces el gaucho quería comer, cazaba una vaca, la mataba, sacaba, qué sé yo, 2, 3 kilos, vamos a imaginar un gaucho glotón, 3, 4 kilos de carne. Y los otros 290 y tantos lo dejaba ahí tirado, entregaba el cuero, no había ningún delito, y así se desarrollaba la vida. Esa es la forma de vida que va desarrollándose con este tipo social, el primer tipo social que aparece aquí en América, que es el hombre de campo, al que nosotros llamamos gaucho. Cuando venga la independencia, cuando entremos al siglo XIX, va a cambiar en gran parte esto, y en el siglo XIX el gaucho se va a convertir en uno de los estamentos sociales más importante de todo el proceso de la independencia. Pero para que lleguemos a eso, hay que esperar a que lleguemos a la independencia. Mis queridas amigas, aquí vamos a concluir. Recuerden siempre a Quetzalcóatl, que los va a iluminar en su camino, y el día de mañana grabaremos algo más. Con todo cariño.